Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Hacemos hoy el último programa del año. Va a estar con nosotros la intendenta de la ciudad, Mónica Fein. Vamos a tener también algunas de los pasajes de los programas que hicimos durante 2012. Vamos a volver en marzo, agradeciendo como siempre a las autoridades del canal, de Cable Hogar, al personal técnico, al productor Lisandro Marona y a toda la gente que de alguna u otra manera trabaja con nosotros, y obviamente a los auspiciantes. Sin ellos este programa directamente no saldría al aire. En el fin de un año que ha sido, creo yo, muy político, que es la sorpresa. Se pensaba a los inicios de 2012 que sería un calendario directamente y solamente vinculado a las gestiones, al no haber precisamente calendario electoral en el medio, pero ustedes habrán visto que durante todo 2012 la política estuvo siempre presente. Hay que recordar que empezó el año con el carcinoma en la tiroides, que después se dijo que no fue, de la presidenta de la Nación, y está terminando con los saqueos. Siempre en el medio, atravesado transversalmente por este conflicto de la ley de medios y la pelea del gobierno contra Clarín, que francamente creo yo ha demandado demasiados esfuerzos de parte del poder político. Y se va a ingresar a un año, el 2013, que será clave, trascendente para los futuros 15 o 20 años de la política argentina. ¿Por qué? Porque de repetirse una elección como la que ocurrió en octubre de 2011, el kirchnerismo, el oficialismo, el gobierno quedará habilitado con número suficiente para ir por la reforma de la Constitución. Y cuando se dice reforma de la Constitución, se dice reelección. ¿Cuándo se dirime esto? En las elecciones legislativas. No hay otro modo, no hay otra manera. Adquirirán una importancia muy claves para el futuro. Y no me quiero olvidar de algo que sucedió en el 2012 y que me parece sacó un poco del letargo a la oposición, y fue el único freno que se le puso al gobierno nacional en su deseo de ir por todo. No escuchó demasiado lo que sucedió, y me estoy refiriendo al 13 de septiembre y al 8 de noviembre, al 8N. Pero de alguna manera las clases medias allí marcaron un mojón, mostraron su malestar. Yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo las clases medias no se movilizaron por cuestiones estrictamente económicas, pero se movilizaron renuentes al estilo de la presidenta, por el rechazo a la reforma constitucional, por algún rechazo también a la manera en cómo estaba haciendo política la oposición. Me parece que ese fue otro dato verdaderamente saliente del 2012. Tras el corte, con nosotros la intendenta de Rosario, Mónica Fein. Intendenta, bienvenida al programa, muchas gracias por estar. Un gusto, Mauricio. Yo decía en la introducción, ha sido un año con mucha política, pero ha sido un año, a mí me parece muy duro también para las gestiones. Uno lo ve
en la provincia, en la nación, en la municipalidad. Ha sido un año con recursos escasos, ¿no? Así es, yo creo que ha sido un año de dificultad económica, nacional y para abajo todo, subnacional como provincia y municipio, y obviamente un año de mucha confrontación en términos políticos. No en términos locales, yo rescato porque la verdad en términos locales yo misma me he reunido más de 3 veces con los presidentes de los bloques políticos acá, al principio de la gestión, antes del presupuesto y en las últimas semanas, pero en general se vive un clima donde el diálogo político, que es la base del desarrollo democrático, no está presente en la práctica política nacional y eso afecta y quita credibilidad a la política como mecanismo de concertación. ¿Cuál ha sido no sé si el problema, pero la preocupación máxima que ha tenido en todo este año en Rosario? Bueno, obviamente uno de los temas que ha cruzado toda nuestra gestión ha estado unido por la violencia. La violencia, no solo la violencia que se expresa en términos, iniciamos, Mauricio, con la muerte de 3 jóvenes, sí, ¿no? Es verdad, que fue el primer impacto, una violencia que se va estructurando como forma también de relacionamiento social, digo, porque yo también considero que es parte de una violencia cuando para resolver los conflictos tenemos que ir al corte de ruta o cuando para discutir un tema hacemos una confrontación del todo o nada. Creo que hay una violencia que se expresa desde el deporte, las acciones que va permeando culturalmente a la sociedad y eso es preocupante. Yo creo que hay que volver a una sociedad de otros valores. Y obviamente la situación de la desigualdad que se une con la inflación, porque la desigualdad estructural que tienen nuestros países y obviamente nuestra ciudad, en una sociedad de alto consumo y que se ha durante los últimos años propiciado el consumo, digo, no hay quien de algún sector medio no esté pensando qué cambió, si la heladera, el televisor, el auto, digo, un alto concepto del consumo, genera una situación de conflictividad social en la desigualdad. Digamos, hay quien puede consumir por un efecto de créditos, acciones, para, si se quiere, poner las empresas en marcha, pero con un concepto cultural del consumo y quienes están afuera. Eso es un tema. Y la inflación que afecta a los bolsillos de cada vecino y afecta a los recursos públicos, porque si yo 6 meses después pago muchísimo más un servicio esencial como el barrido de una calle o un pavimento, la verdad que también afecta al conjunto de la sociedad, así que son elementos, los recursos para abarcar los problemas y una sociedad desigual que se expresa de alguna manera, de distinta manera, pero en la sociedad son temas que todos los días se hacen presentes en el municipio. Fue el tema de la tormenta, lo que dejó la tormenta, una situación se observó muy grave para Rosario. Inmediatamente después, los saqueos. Se habla de, bueno, esto estuvo inducido, son delincuentes, hay punteros vinculados al narcotráfico, tuvo que ver con la tormenta, otros dicen que no. ¿Cuál es su lectura y qué información tiene a esta altura de los acontecimientos? Bueno, primero sí, vivimos una tormenta única. Yo recordaba, estaba en el gabinete de Miguel Lifche en 2007, cuando supermercados tuvieron abajo autos que quedaron, bueno, esto superó la cantidad de agua y en menos tiempo, es decir, tuvimos una tormenta inigualable, una cantidad de agua que afectó a los barrios históricos y a nuevos barrios en la ciudad, pero además que inundó a gran parte de la ciudad. Digo, en mi casa tuve agua, creo que todo el mundo vivimos algo similar. Pero digo, también nos sentíamos 16 horas después reconfortados porque el grueso de los graves problemas habíamos logrado desde el municipio afrontarlos. No niego las pérdidas que tuvieron familias y estamos trabajando en eso, pero digo, la ciudad se normalizó.
Y ahí apareció la violencia que algunos simplificaron, ¿no? Y pensaron en Rosario, la violencia, el narcotráfico, y la verdad que creo que es un tema que se nacionalizó rápidamente, que se nacionalizó, empezó en Bariloche, llegó en Villa Gobernador Galvez, Rosario, y gran parte hoy se plantea 50 ciudades. Sí, yo decía es transversal, porque los puntos le tocó a un intendente que no es kirchnerista, antikirchnerista como el de Malvinas Argentina, le tocó un gobierno socialista como el de Rosario, a un gobierno de Massa en San Fernando, es decir, fue... Tal cual, tal cual. Yo creo que por eso lo tenemos que mirar así como es, nacional. Es un tema que se nacionalizó, no porque nosotros lo querramos nacionalizar, y todo análisis simplista en Rosario creo que es un análisis simplista. Obviamente creo que las grandes urbes, las grandes ciudades, las que tenemos esta mayor contradicción en la sociedad de alto consumo y de desigualdad, tienen distintas expresiones, pero claramente fue un tema nacional que yo creo que se planteó, y obviamente creo que hubo algún grado de organización, no puedo plantear de dónde viene, algún grado, pero que también expresa algún desafío político nacional que tenemos que asumir todos. Y no lo pongo en términos de la presidenta, sino nacional, pero que debemos asumir todos. Cuando dice un desafío nacional, ¿se refiere a qué cosa? ¿A mayor presencia del Estado en a mayor distribución, a mayor igualdad, a mayor presencia del Estado, a la actuación en todos los ámbitos del Estado, también en los casos donde hay que actuar y donde hay que disuadir y donde hay que actuar también para evitar el delito. Yo creo que es un desafío que tenemos. Yo personalmente, usted lo sabe, Mauricio, me comuniqué con el Gobierno Nacional para plantear la presencia de Gendarmería en la ciudad. Ayer la presidenta contestó, dijo, se tienen que ocupar, tienen que manejarse con las policías provinciales. Sí, pero no pensó así cuando gendarmes de Rosario fueron a Bariloche y están en el Gran Buenos Aires. Es decir, que hoy tenemos gendarmes que están afectados teóricamente a la unidad de Rosario, que están patrullando barrios del Gran Buenos Aires o que están en Bariloche. Y la verdad que en ese aspecto me parece que nosotros es bueno tener fuerzas de seguridad provinciales, nacionales, y espero que cuanto antes locales, pero es bueno tener distintas fuerzas que se junten en el territorio y combatan el delito, sobre todo cuando creo que esto no tiene barreras. Por eso digo, un tema nacional, la presencia nacional, creo que también es positiva que esté en la ciudad y por eso la pedimos. Quedó demarcado por esas horas la existencia de dos Rosarios, claramente. Los barrios estaban en problemas, con saqueos y demás, algunos barrios, algunas zonas localizadas. El centro estaba, el macrocentro, tranquilo, parecían dos ciudades. La sensación que yo tengo es que en las zonas más conflictivas ya la política no entra, porque alguna vez se demonizó a los punteros políticos, que cumplían una función, que cumplen una función. Parece ser que hay, me parece a mí, ¿no?, que hay nuevos sectores que no son contenidos por la política y que tal vez sean contenidos por el narcotráfico, por algunos jefes delincuenciales, entre comillas. ¿Usted coincide? Yo coincido en que más allá de nuestra presencia, que es en todos los barrios tenemos centros de salud, acciones deportivas, centros territoriales de referencia en todos los barrios, con equipos muy importantes de trabajo social desde el Estado, también desde el Estado provincial con la escuela. Hay sectores sociales que están en Rosario y en el país al margen del sistema. Cuando uno habla de desigualdad, no está hablando como cuando yo era chica, Mauricio, que mi papá era un trabajador, mi mamá ama de casa, yo tenía un solo par de zapatillas, y la verdad que sabíamos que había gente que tenía más que nosotros, pero vivíamos con la dignidad del trabajo. Nosotros hoy tenemos una sociedad donde hay desigualdad que lleva a muchas familias afuera del sistema. Cuando uno dice afuera del sistema, cuando decimos que hay jóvenes que ni estudian ni trabajan, no estamos hablando de algo que no tenga consecuencias. Y cuando hablamos de una sociedad que pone como objetivo de la felicidad el consumo, tampoco deja de tener consecuencias. Así que por eso digo que hay un debate. Un objetivo del consumo
no la discusión de valores, la política que también confronta, porque yo quiero decir que yo creo en la concertación en la política, Mauricio, creo que yo soy socialista y cuando me siento con alguien que no piensa igual, pero podemos estar de acuerdo, como lo hemos estado en el Consejo para sacar el tema de el presupuesto, o como hemos podido sacar el proyecto de una nueva ordenanza urbana que plantea los suelos y el uso del suelo en la ciudad, o con lo de taxis o movilidad urbana. No estoy dejando por cambiar o modificar algunas de las propuestas que mandé, por concertar con otro sector. No dejo mis ideas atrás. Concertar es la base de la política, es aceptar que la visión del otro nos permite, siempre y cuando la concertación no me lleve a perder mi sentido de la política. Bueno, creo que ese es el debate. Concertar en política también ayuda a construir una sociedad con más diálogo. Y creo que tenemos que seguir apostando ese camino, a construir valores y a construir concertación. La verdad que lo hemos hecho en Rosario y más allá de estos hechos de violencia hemos podido construir en política. La mayoría de los temas que sacamos del Consejo hemos terminado con un presupuesto aprobado, con un plan de obra. Somos la única ciudad que tiene todos los servicios públicos concesionados por licitación. Es un hecho, muchos intendentes nos dicen, ¿cómo hicieron? Acabo esta semana de firmar el último, el de higiene urbana. En el resto es adjudicación directa. Directa, prórroga. También eso significa, y sabe, yo digo, cuando firmaba esta de higiene urbana que empezó Lifchi, pensaba, esta fue una ordenanza que mandamos al Consejo, en la gestión de Lifchi, que el Consejo modificó, pero que se aprobó por unanimidad con esas modificaciones, que hubo una audiencia pública y que se presentaron empresas, hubo competencia de empresas y adjudicamos a una nueva empresa, se va una empresa. Digo, eso que parece normal es un hecho único en el país y me parece que hay que entender que la política debe poder generar estos hechos que dan otra forma de construcción también y que es un ejemplo de convivencia democrática necesario para la sociedad. Estamos dialogando con la intendenta Mónica Fein, seguimos haciéndolo tras el corte. Hablamos de la agenda del 2013 con la intendenta y la pregunta es, a priori, ¿cuál es la obra, el emprendimiento que usted quiere ver plasmado en 2013? Bueno, yo en el 2013, nosotros la verdad que tenemos un plan de obra muy interesante para el 2013 que tiene que ver con pavimentos, con mejorar la ciudad en su conjunto, con 5 barrios con cloacas, con obras como Batlle y Ordóñez, Francia, Segui, varias obras, iluminación que tenemos. Pero la verdad yo voy a ser sincera, total es el último programa del año, a mí me gustaría que empezara el Puerto de la Música, Mauricio. Creo que empiece el Puerto de la Música. Digo, todas esas obras son indispensables y las vamos a hacer. Pero yo creo que tenemos que trabajar para que esta ciudad sea la única ciudad que... tenemos proyectos de iniciativa privada que se van en la ciudad, pero creo que no solo el Puerto de la Música, la verdad que estamos en un buen momento del puerto productivo, que hay que seguir potenciándolo. Queremos trabajar con todos los clubes y los clubes del sur, que también es un desafío que tenemos. Venimos trabajando gracias a la recuperación de la relación con el río, con todos los clubes del norte, pero creo que a la ciudad el Puerto de la Música le va a significar también una nueva oportunidad de posicionamiento cultural que hoy la ciudad tiene. Así que yo espero trabajar para que empiece. Obvio, sé que todo el mundo va a decir, tenemos en nuestro presupuesto las cloacas, el pavimento definitivo, la iluminación. Sí, se dice por ahí, bueno, en vez de ocuparse de esto, ¿por qué no se ocupan de más hospitales? Claro. Sí, mire, la verdad que este año tuvimos 3 elementos que son difíciles en una ciudad. A ver, el ABC de una ciudad. La higiene urbana, acabamos de adjudicar una nueva licitación que va a cambiar con contenedores, nuevo equipamiento, con una planta de reciclado. Otro tema, la movilidad urbana, otro gran tema.
hemos avanzado y vamos a seguir avanzando en carriles exclusivos, bicisenda. Tenemos 99% de los viajes con tarjetas sin contacto que vamos a seguir trabajando. Y obviamente el otro gran tema es el plan urbano de la ciudad. ¿Cuántos metros construimos? ¿Qué ciudad queremos? ¿Dónde ponemos suelo industrial? ¿Dónde no? Que ya se aprobó el segundo cordón y sabemos por unanimidad, eso también es un ejemplo de la ciudad, y sabemos que al principio del Consejo se va a aprobar en su totalidad. Es decir, grandes temas que estamos en marcha. Obviamente también ordenanzas como la iniciativa privada, donde ya hay proyectos y que enviamos al Consejo, que tienen un tiempo de tratamiento como una posibilidad para la ex sociedad rural, y esperamos otros. Pero me parece... Eso iría en paralelo, esta especie de Orfeo Rosalino, con el puerto de la música, o una cosa quita la otra. No, para nada, son dos cosas diferentes. El proyecto que estamos analizando, como corresponde, presentado como iniciativa privada, es una iniciativa que plantea un lugar cerrado para espectáculos deportivos, culturales, en un lugar gerenciado y concesionado a un privado, y el puerto de la música, que significa completar de una obra que ahora ya no es la obra de Niemeyer, va a ser la única obra de Niemeyer en Argentina, que va a significar también un hito de la cultura, de la música y de la cultura en la ciudad. Y yo creo que es importante que esta ciudad, que ha sido pionera en todos los temas, también ese hito cultural lo tenga en la ciudad. Y obviamente se van a articular con otras iniciativas. Hoy hay temas que no vienen a la ciudad, hay espectáculos que no vienen a la ciudad, tanto deportivos como musicales, por no contar con algunas condiciones. Hay otras condiciones que sí la tenemos, y por suerte es una ciudad que ha quedado muy bien posicionada, a pesar de eso, primero en turismo, en espectáculos deportivos, y tercero en espectáculos culturales. Es decir, es una ciudad que, a pesar de... así que toda iniciativa que se... Hace falta, porque Madonna se va a Córdoba, Robert Plant se va a Córdoba. Tal cual. Hace falta que Rosario tenga una ambición. Y por eso nos entusiasma esta iniciativa que vamos a estudiar, que tenemos 60 días para estudiarla, con una comisión donde forma parte el Consejo también de esa comisión, pero nos entusiasma la posibilidad de que haya iniciativa privada en la ciudad. Esta es una ciudad donde la iniciativa privada ha tenido mucho que ver, y todas estas cuestiones, con una nueva ordenanza que ha salido, nos parece que es muy importante. ¿Será Fernando Asegurado su candidato a concejal el año que viene? ¿O me va a decir, no, falta mucho? Bueno, escuchaba cómo empezaba el programa. La verdad que se han anticipado mucho los términos. Este ha sido un 2012 donde parece que estamos discutiendo no solo el 2015, no solo el 2013, sino el 2015. Sí. La verdad que no tenemos definido candidato. Sí, yo creo, nosotros necesitamos... un consejo que podamos seguir apostando a la concertación, al diálogo. No nos interesan o no queremos fomentar las prácticas políticas que tienden a la confrontación permanente, así que vamos a fortalecer junto a las fuerzas políticas del Frente Progresista ese camino. Apenas pasados los comicios se empezará a hablar de su reelección en 2015. Rápido, ¿no? Rápido. Bueno, veremos. Para eso estamos los periodistas políticos. Sí, exacto. Bueno, la verdad que, Mauricio, lo mejor que me pasó en la vida, a pesar de hacer un año muy complicado en mi vida pública, ¿no? En mi vida privada tengo una hermosa familia a la que me ha acompañado en un año de mucho trabajo, pero en mi vida pública la experiencia más hermosa, yo fui diputada, concejal, ha sido ser intendenta de esta ciudad, a pesar de las dificultades, pero porque es una ciudad muy especial, es una ciudad de gran cantidad de redes sociales, una gran cantidad de instituciones empresariales, clubes barriales, vecinales. Terminamos hace 2 días con todas las vecinales en Turista en mi ciudad, en el barco Ciudad de Rosario, con 86 vecinales, dirigentes vecinales, formando parte del debate futuro de la ciudad, que ahora van a ser veedores en la nueva licitación de higiene urbana. La verdad que es una ciudad con mucha iniciativa privada. También es una ciudad con desafíos, obvio.
los mismos desafíos que tiene el país, sobre todo porque tenemos un tema de asentamientos irregulares y falta de vivienda para sectores medios. En eso estamos, la verdad, contentos porque junto al gobernador, en Mi Tierra, Mi Casa, hemos avanzado con terrenos. Este año vamos a tener en Rosario unos 5.700 soluciones habitacionales en marcha. No pocas comparado con lo que hemos podido hacer. Con Mi Tierra, Mi Casa, con planes nacionales como el de Travesía, con programas como el Parque Habitacional Ibarlucea, lo que se llama Zona Cero, que es también de la provincia, y con obras nacionales como el Rosario Hábitat y el Promeva que estamos terminando en estos años. Es decir, que va a ser un año importante también en el tema habitacional. Por lo tanto, yo siento que lo mejor que me ha pasado en la búsqueda de aquellos temas que como ciudad son nuestras fortalezas y los desafíos que tenemos, ser intendenta. Pero bueno, llevo mi primer año, Mauricio, pensar en la reelección es un poco apresurado. Espero hacer una buena gestión, no solo por lo personal, que obviamente tengo un compromiso, sino porque sé que una buena gestión determina en la vida de cada ciudadano de la ciudad. Así que ese es mi objetivo hoy. ¿Usted ve que Lifchit es candidato natural del socialismo a gobernador? Se lo pregunto porque Bonfatti dijo que no y Wiener dijo que no solo es natural, sino que es obligado. Es un gran candidato, Bonfatti, Lifchit. ¿Por qué digo? Porque la verdad, 8 años intendente de la ciudad, conoce la provincia y como senador está haciendo, yo creo que es un gran candidato y ojalá lo sea. Obviamente el tema de natural, en un frente progresista, siempre estos temas se discuten dentro del Partido Socialista y dentro del frente. Ahora, mi reconocimiento personal es a un hombre que pudo gestionar 8 años una ciudad, que lo hizo en momentos difíciles y en momentos con más recursos, y que la verdad que la posicionó en el país como una ciudad de referencia en políticas públicas, con la experiencia que también venía haciendo Wiener. Así que yo creo que es un gran candidato. Es natural, obligado. Creo que todos coincidimos, Bonfatti, Wiener, y en mi caso es que es un candidato que el socialismo tiene fuerte para pensar en el futuro, pero que también falta tiempo. ¿Qué sintió, la última pregunta que le hago, cuando la presidenta al lado suyo, creo que alguna vez ya se lo pregunté, en el acto por Manuel Belgrano, gritaba vamos por todo, porque usted lució como sorprendida y dejó de leer su discurso? Sí, porque en realidad mientras estaba haciendo un discurso, 27 de febrero, feriado nacional por el Bicentenario, estaba haciendo un discurso con profundo contenido de unidad nacional, del celeste y blanco, de la bandera y de los colores de Belgrano, y comencé a sentir que muchos de los que estaban adelante, militantes políticos, aplaudían y gritaban, y me llamó la atención porque en el contenido que yo decía no era el tema, ¿no? Fue después, mirando el video, donde vi que la presidenta había planteado el vamos por todo y que había generado esto. En ese momento sentí que era una expresión, ¿no? Uno puede hacer expresiones que uno puede compartir o no, o expresiones. Creo que es errado en política plantear el ir por todo, porque el todo excluye a mucha gente. Sí. Yo creo que en política hay que ir construyendo y sabiendo que hay otros y otras que tienen verdades, realidades, y que hay que saber dialogar. Por eso elijo la palabra concertar y elijo la palabra diálogo, no porque coincida en todo, pero el ir por todo significa... mire, yo en este último tiempo, coincido, hemos estado atravesados por un debate de la ley de medios. Me parece que tenemos que estar atravesados por otros debates también, que han estado ausentes. Esto de la desigualdad, que todos coincidimos y no culpamos a este gobierno. Creo que yo estoy a favor de la asignación universal por hijo, estoy a favor de muchas de las medidas que se tomaron. No es un problema. Ahora, creo que podemos hacer muchas más cosas si nos ponemos de acuerdo los 3 espacios de gobierno, municipal, provincial y nacional, por hacer políticas de concertación para los que menos tienen y para los que buscan trabajo, para los que necesitan vivienda, para aquellos que sueñan con el país para sus hijos mejor.
y creen en valores. Y yo creo que hay que volver a la discusión de los valores en una sociedad. Si no tenemos el valor del esfuerzo, del trabajo, del respeto, del diálogo, aparece la violencia de distintos lugares. Y eso sí que creo que cambia. Yo por eso digo, respeto las expresiones, no coincido que en política uno va por todo, sino que va en una construcción con otros hacia una transformación positiva de aquellas cosas que cree que son centrales en una sociedad. Gracias por haber venido, Intendenta, buen año. Gracias, así lo espero y felicidades para todos. Estuvimos con la Intendenta de Rosario, Mónica Fein, hacemos el corte y presentamos lo mejor de En Profundidad. Este es el último programa del año y queremos presentarles en este bloque, tras haber hablado con la Intendenta de la ciudad de Rosario, algunos de los invitados, de las referencias más importantes por sus cargos, por sus niveles de representación política, precisamente en la política santafesina. Acá se viene del CEL, se viene el gobernador Bonfatti, se viene Agustín Rossi y Hermes Wiener. Los vemos. ¿Cómo observas el gobierno de la provincia, el gobierno de Bonfatti? ¿Vos te acordás que nuestro eslogan era Santa Fe está para más? Bueno, y yo creo que Santa Fe está para muchísimo más. Y también cuando lo escucho a Jorge o hablamos, creo que tenemos una provincia que no puede estar en las condiciones en que está, sobre todo cuando la recorres. A veces creo que los políticos no recorren la provincia. Llego a lugares donde me dicen, acá nunca vino nadie. Me llama la atención. ¿Por ejemplo? Y en Felicia fui el otro día a llevar pintura y unas cosas para una escuela granja, y la directora con lágrimas me decía, estamos tan desencantados que nunca vino alguien, no regresó nadie, que vos volviste. Entonces era toda una emoción. En San Francisco de Santa Fe me esperó todo el pueblo porque nunca ha habido nadie, ningún candidato, ni un gobernador, ni nadie que se le pareciera. Entonces, bueno, de esas cosas se trata, ¿no? La provincia está un Rosario fuerte que crece por su riqueza, por el emprendimiento privado, porque creo que los gobernantes lamentablemente se hacen fuertes en Rosario porque está el mayor caudal de votos, pero se olvidan de todo el interior, que son santafesinos, que son pueblos que tienen que crecer y que tienen que provocar otro tipo de sociedades y no, ya te digo, familias que se vengan a ver si se salvan en una gran ciudad. Me parece que la política es totalmente distinta, es llevar no solamente fábrica, industria, sino gas, electricidad, que son los reclamos. No hay agua potable. Estuve en Villa Minetti la vez pasada y en el hotel donde fui a alojarme me dicen, no tomes agua de la canilla porque te vas a envenenar, ¿no? Que son noticias que por ahí son desagradables. Y bueno, acueductos que están todavía a la espera de todos estos pueblos, estas ciudades de San Cristóbal, Tostado, Villaminet y todo lo que podemos hablar alrededor. Los bajos submeridionales que siguen esperando a ver qué estrategia hacer, qué gobierno lo va a hacer para recuperar millones de hectáreas que están desperdiciadas en una provincia riquísima. Bueno, cuando todos esos planes o ideas se empiecen a construir y alguien empiece a hacerlas y no esperar, no ser ellos el que la inauguren, y sino ser solidarios y decir, bueno, yo la empiezo y no importa que la inaugure otro gobernador y estaré yo para aplaudirlo. Bueno, cuando ese egoísmo desaparezca, muchas obras van a empezar y las terminará inaugurando otro candidato u otra persona, que eso no tiene nada que ver. Pero bueno, en la política hay mucho egoísmo, hay mucha miseria humana. Y bueno, cuando la gente se ponga de acuerdo y cuando todos piensen que hay que trabajar por la gente, que la política tiene que ser un negocio para el ciudadano y no para los políticos, ahí la cosa va a cambiar. Pero hay mucho egoísmo, hay muchos intereses creados, hay mucha dependencia de las provincias con el gobierno nacional. Yo por ahí creo que, por ahí Jorge no lo puede expresar porque pertenece al partido hoy que gobierna el país, pero bueno, hoy, según Wiener, le están debiendo 9.000 millones a la provincia y bueno, por eso la miseria que tenemos, los barrios pobres, la falta de cloaca, de agua, de ruta, y así la inseguridad y falta de patrulleros. Los patrulleros de la Ruta 1, que yo voy a pescar a veces, dicen que no tienen nafta, que están ahí en los pueblos parados, y hasta me dijeron, algunos arriesgó a decir que tienen un muñeco adentro. A mí me causa gracia pensarlo.
me da gracia, me da miedo. Bueno, cosas que pasan porque el gobierno se hace fuerte con esto de tener la caja, de darle plata al que lo aplaude. Hoy tenemos gobernadores que, fíjate las imágenes de los últimos actos de la presidenta. Cuando hacen el Zoom está Scioli y Bonfatti. No sé si hay alguien que lo piensa y lo pone a propósito a nuestro gobernador, pero yo espero que haya gobernadores en las provincias que exijan lo que les corresponde, que les llegue la plata que les corresponde, y no digo que Santa Fe no tenga que, por su riqueza, ayudar a provincias más pobres, pero Santa Fe tiene que manejar otra plata porque la necesita y porque cuando la recorres te das cuenta de todas las necesidades que hay. Reclamos. Yo no estoy haciendo una campaña ahora de candidato, estoy volviendo porque yo dije voy a regresar. Lo estoy haciendo con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, pero son cartitas, reclamos, y vas a una escuela y se cae a pedazos, y vas a hospitales que no están terminados, y vas... y las villas, y los pobres, todo, esa es la realidad del país. Más toda esta corrupción que no se habla, ¿no? Esta corrupción inmunda, y lo digo así porque por la corrupción hay droga, por la corrupción no hay ruta, por la corrupción hay pobres, por la corrupción no hay planes de vivienda, todos estos casos que explotan y que la justicia no actúa. Este programa fue protagonista del nacimiento de una polémica cuando estuvo Oscar Blando aquí y dijo que si las elecciones no eran desdobladas, había grandes chances de que no se pudiese implementar la boleta única. A raíz de esto hubo toda una serie de posicionamientos. La pregunta es usted partidario de que las elecciones sean desdobladas, que se lleven a cabo el mismo día? Tomaremos la decisión, me parece que estamos muy anticipando los tiempos, de lo que yo le garantizo que va a haber boleta única para la provincia de Santa Fe. No me voy a apartar de la norma, bajo ninguna posibilidad. Con lo cual creo que hemos hecho un avance significativo desde el punto de vista institucional en la provincia. Sin dudas. Con lo cual usted me dice que van a ser desdobladas. No sé, veremos, nos sentaremos su oportunidad, pero a mí ni se me pasa por la cabeza estar pensando un año antes, ya estar tomando algunas definiciones. Están todos pensando en esto. Bueno, pero porque es la costumbre también de Argentina, estamos ya pensando en el 2015, estamos gobernando, falta mucho tiempo. ¿En febrero podrá haber una...? No tengo nada, no hemos decidido nada. Habrá que ver cuándo. Pero usted, como ya olvídese del rol de gobernador. ¿Y cómo me voy a olvidar del rol de gobernador? Pero digo, ¿fue partidario hasta acá de que las elecciones se desdoblen? ¿Le gustan más que sean desdobladas? Ha habido las dos experiencias, desdobladas o juntas. No me he sentado todavía con nuestro equipo a pensar el tema, o sea, no voy a hacer ninguna propuesta. ¿Y va a haber reuniones con partidos políticos? ¿Los va a escuchar? ¿O es una decisión que tomará el gobierno? La facultad del gobernador, pero me parece que es correcto que nos sentemos con los partidos a escucharnos. ¿Y eso sucederá cuándo? No sé. Porque usted me dice, bueno... Usted me quiere sacar una fecha. Pero usted me dice, bueno, falta mucho. Claro que falta pero mucho. A lo mejor no falta tanto si se adelantan los comicios. ¿Qué comicios? Nacionales. ¿Y qué tiene que ver lo nacional con lo provincial? Los provinciales no se van a adelantar en ese caso. A ver... Aparte, son todas especulaciones que se van a adelantar los comicios. Hoy por hoy tienen fecha en octubre. En octubre. Bueno, esperemos. Con lo cual en octubre serían también los comicios locales. No sé. Se pueden adelantar, hay que ver las normas, la constitución nuestra, las propias leyes nuestras, la de nación, y tomar una resolución. Cuando usted dice la boleta única no se va a tocar. Se vota con boleta única. Se vota con boleta única. O sea, el mismo papel donde está el cargo que va a ser para concejales y 7 presidentes de comunas de la provincia, perdón, 7 intendentes, los presidentes de comunas, y va a estar la foto como en la última elección. ¿Cómo es la relación con Wiener? Excelente. ¿No le complica la relación con el gobierno nacional el hecho de que Wiener por allí salga con posicionamientos muy duros, que la presidenta por ahí se lo hizo notar haciendo mención al rol de los legisladores del socialismo, pero me parece que tenía que ver... Wiener no, pero me parece que por allí tenía... Porque le han votado bastantes cosas. Y todos hemos votado muchas cosas. Ha votado tanto el FAP como ha votado el Frente para la Victoria en Santa Fe.
porque creo que hay que mirar a ver lo que le conviene al país y lo que le conviene a la provincia, en términos de la gente, no en términos a veces tan estrictamente analizados de la conveniencia partidaria, que me parece que es un error. Porque una de las cosas que se menciona es Wiener, candidato a diputado nacional, con alta capacidad de arrastre, bueno, podría elevar las chances de intendentes, presidentes comunales, concejales. Pero a ver, seguimos creyendo que la gente es tonta. ¿Cómo votó la gente en la última elección? Eligió a este gobernador, eligió a este diputado, eligió a este senador. La gente ya pasaron 20 y pico años, mira la boleta y dice, bueno, lo voto a este. Este le hace una cruz, este corte y la lleva al cuarto oscuro. No hay que subestimar a la población. Esa fragmentación, si se quiere, del voto que se ha dado en los últimos comicios, ha hecho que por primera vez en Santa Fe, un gobernador, usted tenga que gobernar con cámaras políticamente adversas. ¿Cómo es la relación y cómo es el rol de la oposición del peronismo hasta ahora? En primer lugar, para que esto no ocurra, esto hace a que los partidos políticos tengamos que permanentemente hacer una oferta electoral con buenos candidatos y con un gran debate hacia el interior de los propios partidos o frentes para explicitárselo a la población, que me parece que esto es la tarea permanente. Y la relación ha sido de excelente diálogo con todos. No quiere decir que haya coincidencia en todo, pero algunas cosas han salido con voto favorable, otras no hemos tenido respuesta, pero nos parece que estas son las reglas de juego y hay que aceptarlas tal cual son, ¿no? Porque si no estaríamos viviendo en democracia, y si no estaríamos en la obligación o en la necesidad de imponer las cosas de forma permanente, y no es así. Otro reclamo que se hacía era no a la reelección. La última vez que usted estuvo dijo, en el cajón no tengo ningún proyecto. Y no tengo nada, esta es la realidad, digamos, ¿no? Más allá de las expresiones individuales, nunca nosotros dijimos ni que estamos trabajando, ni que tenemos una potencialidad, ni que estemos pensando en alguna cuestión de este característico. Si alguien busca en el archivo de declaraciones mías de febrero de este año, están todas hechas en el mismo sentido. Está claro que la oposición, habla más de la oposición de la RR y ha encontrado un anclaje la oposición alrededor de esa cuestión, pero no tiene viabilidad ni factibilidad. La misma presidenta lo ha dicho con muchísima claridad. Así que bueno, me parece que también en la Argentina hay momentos que se crean climas y que esos climas se expresan. Hay que ponerse contento también de que en la Argentina las libertades individuales y colectivas están plenamente vigentes y que cualquiera la puede hacer y las puede expresar. Y sobre lo demás, la demanda tiene que convertirse en una propuesta, digamos. Ante cada una de esas demandas nosotros tenemos una explicación. Yo le digo lo del dólar, no es que un día nos levantamos los kirchneristas y dijimos, a ver cómo hacemos para complicarle la vida a la gente que compra dólares. No, la verdad es que cuando usted analiza lo que se fugó de capitales durante este año y lo que se fugó de capitales durante todo el año pasado, empieza a encontrar una cantidad de razones. La presidenta lo dijo, desde la primaria del año pasado hasta diciembre del año pasado se fugaron casi 5.000 millones de dólares. Nosotros ahora en diciembre tenemos que hacer pago a 2 vencimientos de la deuda, que son más o menos ese monto. Entonces, en algún momento había que fijar una política para decir eso. ¿Qué quedó del caso Toñoli? Porque uno tiene la sensación hoy que aquí no ha pasado nada, al margen de que se ha ido. Pasaron cosas gravísimas, pero digo, como eco, como corolario, se fue el jefe de policía acusado nada más ni nada menos que de vínculos con el narcotráfico, se produjo una crisis política, va a haber una interpelación, pero digo, en concreto, ¿qué pasa con este tema? ¿Qué pasó con este tema? Está claro que es un símbolo o era la punta del iceberg, como se quisiese ver. Yo creo que hay un elemento básico. El delito del narcotráfico en la provincia de Santa Fe ha crecido de manera exponencial, fundamentalmente en los últimos 2 años. Ha crecido por encima de lo que ha crecido en las otras provincias. Hoy la ciudad de Rosario tiene el doble de homicidios que tiene la ciudad de Córdoba, que es una ciudad comparable absolutamente.
absolutamente. Desde que Toñoli salió liberado, no tengo bien el registro, pero se han producido 7 u 8 ajustes de cuenta en la ciudad de Rosario. O sea que el delito sigue estando. Lo que ya nadie duda a esta altura de la cuestión, que hay un sector de la fuerza de seguridad que tiene un nivel de connivencia con ese delito y que esa puede ser una de las causas por las cuales el crecimiento del narcotráfico ha sido más importante en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe que en otras provincias argentinas, digamos, ¿no? Me parece que en ese escenario el gobierno perdió una gran oportunidad. Yo creo que en algún momento yo pensé que ante la crisis el gobierno iba a utilizar la crisis para utilizarla como una gran oportunidad para reformular una política de seguridad y refundar la policía. La política de seguridad ha fracasado. ¿Lo tendremos en el 2003 invitado al programa como candidato a diputado nacional? Bueno, yo ya lo dije hace un tiempo que íbamos a trabajar para esa posibilidad. También dije que iba a trabajar en lo que yo creo que es una condición básica, digamos, ¿no? Que es que el peronismo encuentre un punto de unidad, digamos, ¿no? No lo digo porque yo tenga miedo de ir a la primaria, al contrario, digamos, mi problema no es la primaria. La primaria ha demostrado que como fuerza política, como espacio político, somos bastante efectivos. El problema es que en el peronismo en los últimos años se ha quedado demostrado que lo que la primaria divide, la general no siempre lo unifica. ¿Cómo ve al gobierno de Bonfatti? Bien, muy bien. La verdad que muy bien. Lo veo, leo los diarios y me canso yo de ver toda la actividad que tiene. ¿Sí? Porque hay quienes dicen, bueno, la relación entre Bini y Bonfatti no está tan bien. Sí, no sé de qué se debe, es el contrario. ¿Es la misma relación de no, siempre? al contrario, mejor. Ajá. Porque todos los años se va, una relación que se conserva va mejorando. Un poco la astilla que los periodistas buscamos se dio con una declaración que hizo Bonfatti respecto a la sucesión. Dijo, Lifchitz no es candidato natural, y usted dijo, no solo que es candidato natural, sino que es candidato obligado. Sí, bueno, pero son frases o pedazos de frases extraídas de un contexto, ¿no? Que por supuesto son dichas, pero que tienen una interpretación sesgada. ¿Y el contexto cuál sería? Puesto esto... Todo el texto, todo lo que dijo. Claro, sí, pero digo, a ver, usted ha dicho, no, gobernador no voy a volver a ser. No voy a volver a ser. Bonfatti no tiene reelección. Sí. Lifchitz se debe sentir postergado. Debe haber dicho, bueno, Wiener prefirió a Bonfatti en vez de mí. ¿Es el turno de Lifchitz el que viene? Es probable, ¿por qué no? Pero quiero decirle que nosotros tratamos de armonizar siempre, ¿no? Cuando yo terminé los 8 años de gestión, decía, bueno, ¿por qué no sigue 4 años más? Digo, no, la gente está cansada, ya quiere renovación. Y había dos secretarios de gobierno que habían sido excelentes los dos, tanto Lifchitz como Bonfatti. Bueno, no se tiró la moneda, pero algo parecido ocurrió, ¿no? Entonces fue Miguel Lifchitz y lo hizo todo con el éxito que le conocemos. Bueno, de la misma forma Bonfatti le tocó el turno después, ¿verdad? Entonces creo que realmente estamos ante una situación muy clara, ¿no? No hay ningún problema con ninguno de los dos. Creo que realmente al contrario nos buscamos y tratamos de acompañarnos y de razonar juntos. En ese sentido, las ambiciones no son las que llevan a nuestra digamos, disparidad de criterios, ¿no? Al contrario, creo que tenemos en común políticas de Estado, ¿no? Que lo venimos siguiendo más allá de quien está en el gobierno. Una de las cuestiones pendientes es la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Digo, ahora se mezcla la cuestión de la reforma nacional, me parece que no es un buen momento, pero digo, ¿el proyecto se mantiene? ¿El proyecto de reforma? Sí. Sí, claro. Se mantiene porque es necesaria una reforma. Hoy la Constitución de Santa Fe, después de 50 años de vigencia, ¿no?, ha perdido constitucionalidad nacional. Hoy hay muchos artículos contradictorios, ¿no? Por ejemplo, la autonomía de los municipios. Entonces, recorrer los caminos de una nueva Constitución significa reflejar en la Constitución lo que es hoy la provincia de Santa Fe, que no es la misma que hace 50 años atrás.
Y si desde la Nación dicen, le ofrecen un acuerdo, bueno, respaldamos la reforma a la Constitución santafesina a cambio de que ustedes nos levanten la mano. No, a nivel nunca hemos hecho nacional. ese tipo de acuerdos. No. Creo que hay razones absolutamente diferentes en uno y otro para reformar la Constitución. A nivel nacional tenemos una Constitución nueva que es necesario aplicarla. Habla de muchísimos derechos de tercera generación que todavía no son aplicados, ni siquiera reglamentados, ¿no? Entonces, creo que hay que respetarla y cumplirla, ¿no? Que es lo que está hoy necesitando la gente. Sobre todo cumplirla en cuanto habla de los tres poderes, la independencia de los tres poderes. Hoy vemos con qué insistencia el Poder Ejecutivo incide sobre los otros. Tenemos que pensar en el federalismo. El federalismo no es solamente decirle, le damos tanta plata por mes a la provincia y esto después lo distribuyen en los municipios. El federalismo es una nueva forma de gobernar. Una vieja forma, pero es una nueva forma para nosotros. El federalismo tiene que ver con resolver localmente todo aquello que se puede resolver allí. ¿Para qué elevarlo hacia arriba? Si usted tuviese esta forma de actuar, en lugar de preocuparse por el cordón cuneta que hay que hacer en tal pueblo, y lo puede hacer el intendente de ese pueblo, se podría ocupar, por ejemplo, que no llevar una fragata en un lugar que sabía que iba a pasar lo que pasó. O que tengamos el tema de los fondos buitre y no teníamos nadie preparado para tener una propuesta coherente alrededor de la acción de estos fondos. Creo que estas son las cosas que limitan al gobierno central porque tiene la cabeza ocupada de muchísimos temas que no son los que debiera ocuparse. Bueno, el federalismo le ayuda a esto, es una forma extraordinaria para ayudar a gobernar un país. Se termina el programa, como siempre resta agradecer a los auspiciantes, primero a la gente que nos ha acompañado publicitariamente, sin ellos sería imposible hacer en profundidad. Agradecer al gerente de la empresa, Daniel Mataruco, al gerente de contenido, Javier Arrizabalaga, todo el personal técnico de Cable Hogar, con el productor Lisandro Marona les decimos muchas gracias a todos. Nos vamos a volver a encontrar el año próximo, en el mes de marzo. Tratamos de llevar durante más de 7 años un programa estrictamente político. Acá no se habla de otra cosa que de política. Tratamos de no ser opinators, de no inmiscuirnos en otras cuestiones. Lo hicimos durante un año no político teóricamente, que era 2012, que se transformó por su carga y por su peso, sí, en 12 meses cargados de referencias políticas. El año que viene se define nada más ni nada menos que los próximos 15 años de poder en la República Argentina. Va a ser el 2013 muy trascendente y esperamos estar acá desde el mes de marzo para acompañarlos en profundidad. Que tengan un buen fin de año, que la pasen muy bien. Muchas gracias.